Casi siempre que pensamos en patrimonio cultural lo hacemos en arquitectura histórica o dotada de una cierta antigüedad. La arquitectura en definitiva se divide prácticamente en dos grandes bloques, la mala arquitectura y la buena arquitectura. Y eso independientemente de la fecha en que se construyó. Por tanto, habría que hacer un esfuerzo, recorrer nuestras ciudades, en reconocerlas y saber detectar cuáles son esos elementos que sí tienen interés. Un recorrido por nuestra ciudad nos puede desvelar con seguridad un buen número de secretos arquitectónicos. El pasado siglo XX, revolucionario socialmente, lo fue a la par en la arquitectura. Las nuevas necesidades productivas y de habitación desarrollan el edificio de oficinas, el de apartamentos. La revolución, en definitiva, de la desnudez de los materiales y la funcionalidad de los lugares pensados para vivir. Los siguientes minutos son una reivindicación de esa arquitectura, la que condiciona nuestra vida. Les proponemos para ello una ruta por una Málaga carente del patrimonio monumental de otras ciudades andaluzas, pero al tiempo vibrante. En ella encontramos sorprendentes retazos de la historia del siglo pasado en forma de edificios. Algunos han experimentado incluso un renacimiento. Estamos en el antiguo mercado de mayoristas y es un edificio que tiene un gran interés tanto estético como histórico. Histórico por su fecha, por supuesto, que es los comienzos de la autarquía. Acaba de terminar la guerra civil y pues, el franquismo propugna una nueva arquitectura vinculada a la tradición. En cambio, en el mercado de mayoristas de Málaga se muestra bastante racionalista. Es el primer gran edificio racionalista en Málaga y sus formas funcionales, sus líneas rectas, su austeridad, lo fijan a esa tendencia. El periodo crítico fue durante los 80 y 90, estuvo abandonado, ya se creó Mercamálaga, hubo varios proyectos, hasta que, bueno, ya a principios del siglo XXI, pues ya se rehabilitó. El autor de la rehabilitación es el arquitecto Miguel Ángel Díaz Romero, que ha sido bastante respetuoso con el edificio original y al mismo tiempo, al ser un centro de arte contemporáneo, se utiliza bastante bien, es bastante funcional la nave central, ¿no? Hemos pasado de un mercado a otro tipo de mercado, ¿no? En cierta medida. La convulsa historia española del siglo XX retrasó la llegada de influencias externas y mientras el estilo internacional, alejado de regionalismos, daba las pautas en el resto del mundo, la dictadura franquista imponía el llamado estilo de la autarquía. Un reflejo arquitectónico de la nostalgia del antiguo imperio con el Escorial como referencia. Aún así, en una ciudad como Málaga, lograron colarse efluvios del racionalismo y el movimiento moderno, a veces perdidos entre la confusión y los errores del planeamiento urbano. Pero el boom vino en los 60. La reactivación económica, social y moral de la Costa del Sol trajo consigo aires nuevos en la arquitectura del ocio. Una kilométrica ciudad balneario que abría las puertas a la imaginación en mitad de los corsés franquistas. Es un edificio fundamentalmente orgánico, concebido como un organismo vivo. Todo el edificio se articula a partir de unos grandes cuerpos cilíndricos que alojan las estructuras o los elementos de servicio, como escaleras, ascensores, tuberías, toda la instalación eléctrica, y digamos que surten de vida, nutren de vida a las viviendas, que son los elementos servidos. El edificio sería algo así como un árbol. Desde el metabolismo japonés se propone un tipo de edificio que teóricamente puede erigirse incluso hasta el infinito. Esa idea se traspola a la Costa del Sol, que en aquellos momentos empieza a tener características en este sentido bastante parecidas a las de Japón. Es un espacio urbanizado o urbanizable con una alta densidad de población. Y precisamente se recurre a un esquema que, en teoría, permite elevar o continuar el edificio hasta el infinito. Incluso se dejan algunos de esos pilares o machones, se dejan incluso sin remate. El estudio también tiene como objeto, en fin, reivindicar este tipo de edificios, lo que es la torre de viviendas.
aún hay un programa estético en todo este tipo de arquitectura que hoy en cierto modo se ha perdido y que perseguía la mejora de la vida o incluso la educación social de las personas a través de la belleza. La vivienda como espacio estético y reto arquitectónico, como esta casa Lush de Mosher, discípulo de Frank Lloyd Wright. Viviendas, pero también mercados, colegios e iglesias constituyen este patrimonio de la arquitectura viva. Estamos en la iglesia de Stella Maris, un edificio además que coincide cronológicamente con el Concilio Vaticano II. En cierta medida se está adelantando a lo que serían las directrices en materia de construcción religiosa que marcaría el concilio. Es un edificio eminentemente funcional, absolutamente nada de decoración, como también será algo que determinará luego el Concilio Vaticano. Y también la idea de comunidad. Por eso la iglesia no tiene pilares ni columnas, es un espacio completamente diáfano. La luz es esencial en cualquier edificio, en el interior, y está creando un ambiente y al mismo tiempo está distinguiendo los espacios, el espacio de los fieles y el espacio del presbiterio, ¿no? Que además al mismo tiempo está muy elevado. Y otro de los rasgos señalados es lo que también los arquitectos contemporáneos ya han llamado, desde principios del siglo XX, la sinceridad de los materiales. En este caso, el ladrillo, un ladrillo muy sencillo, incluso pobre. Hay muchos malagueños que siguen chocándole la iglesia, pero por otro lado, como has comentado, está muy bien integrado, no rompe. Aprender a mirar para valorar y finalmente conservar o salvar de la barbarie los tesoros más cercanos. Uno de los problemas que tiene la arquitectura contemporánea es que no siempre es conceptualizada como con carácter patrimonial. Y eso, por un lado, deviene en desapariciones de edificios y en otras ocasiones el segundo problema es la desvirtuación, es decir, el deterioro, reformas inapropiadas o el propio deterioro físico de los edificios de arquitectura contemporánea. En este sentido, la solución para evitar este problema pues, pasaría por una protección de la arquitectura contemporánea, cosa que no ocurre frecuentemente con los catálogos de edificios protegidos de los PGO de planeamiento urbano. Pero repito que tendría que ser un esfuerzo el que haga la sociedad para poder conservar su edificio antes que se nos pierda.